Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Aquí estamos nuevamente compartiendo con todos ustedes en este maravilloso programa de la palabra. Recuerden, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Estamos en nuestra semana 22 con el Parashá Vayakhel. Extraordinario y muy profundo el tema para tratar. Todos ustedes, nuestros permanentes discípulos y acompañantes de estudio bíblico devocional, han tenido tarea para esta semana y tienen tarea para esta semana. ¿Cuál es? Por favor, avanzar en la lectura de los textos desde el capítulo 35, verso 1, al capítulo 38, verso 20. En la medida que les digo avanzar con la lectura, pues no solamente es hacer la lectura propiamente del texto, porque pues podríamos pensar que es muy fácil tal vez leer para algunos. Lo que quiero significar con la lectura es lectura y comprensión de lectura. Es decir, que en la medida en que leemos cada texto, cada pasuk, en cada capítulo, por favor, deténgase un momento y en cada palabra, en cada nombre, por favor escudriñe qué es lo que significa, qué es lo que nos quiere decir. Vaya a su concordancia, vaya a su diccionario bíblico, consulte, porque repito, hay mucho tema por tratar. Algunas inquietudes, particularmente que me enviaron ustedes algunas preguntas muy interesantes, gracias por las preguntas, respecto al tema del Shabbat. El tema del Shabbat definitivamente es un momento extraordinario, es parte precisamente de este texto maravilloso. Observemos que en el parashá que tenemos para el día de hoy, en esta semana mejor, en el capítulo 35, básicamente vamos a notar cómo Moshe habla al pueblo de Israel. De hecho, la palabra que que nos indica este capítulo 35, vamos nuevamente al texto, capítulo 35 del libro de Shemot, Éxodo 35:1 dice: Moshe convocó. Esta palabra convocó es nuestra parashá del día de hoy. Vayakhel, convocó tiene que ver con reunión, convocó tiene que ver con congregación. Muy importante, porque de hecho la palabra Vayakhel trae una raíz en el hebreo original que es la palabra kahal. Y la palabra kahal nos habla de la quejilá, de la reunión, de la congregación. Fíjense qué tan importante es que no nos habla de la iglesia en el sentido en que conocemos el texto de iglesia hoy, en el sentido del edificio, que ya hemos hecho claridad que el edificio no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia, el templo por demás. Pero la palabra Vayakhel, repito, que trae esa raíz en su origen cajal, nos habla de la congregación y es precisamente la primera palabra que encontramos en Shemot capítulo 35. Moshe convocó, atención, a toda la congregación de los hijos de Israel. Por favor, observe que aquí, perdónenme que lo tenga que repetir y repetir y repetir, pero es necesario, especialmente porque sé que hay personas que nos acompañan por primera vez y es necesario que tengamos estos principios básicos supremamente claros. Veníamos desarrollando un programa hace un tiempo con el hermano Moré Rico, recuerdan ustedes, y veníamos desarrollando un programa que se llama Principios de Transición en la Torá. Ese tema de principios de transición en la Torá es un tema extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque cuando realizamos nuestros estudios semanales con el Moré Rico, nos damos cuenta que hay un tema bien profundo, muy profundo, en los diferentes temas, especialmente con el tema del templo, todo el contexto del templo y todo lo que la Torá encierra a partir del Mishkan y el tabernáculo y lo que será el primer templo, el segundo templo, cómo tiene un poder de incidencia en todo lo que escrito está. Y he notado en los mensajes que muchos hermanos envían
indicando, wow, es un tema muy profundo, no puedo comprender esto, necesito profundizar en esto, realmente veo que es un tema muy alto, muy elevado, muy avanzado, ¿verdad? Y el principio de transición a Torah tiene como propósito precisamente este aspecto, que tratemos esos temas de una manera mucho más liviana, si puedo utilizar esta palabra, de tal manera, repito, que algunos términos y conceptos sean claros. Entonces, permítame, repito, hacer claridad en este proceso de transición, particularmente de este texto del capítulo 35 que estamos tratando. Moshe convocó a toda la congregación de los hijos de Israel, porque es que normalmente pensamos que la convocación, que la cajal, que el Bayaquel únicamente fue al pueblo judío. Y recordemos que aquí nos está hablando de todo el pueblo de Israel, las 12 tribus, incluyendo, por supuesto, en ese grupo a la tribu de Judá. Muy importante. Esta claridad, repito, la he hecho con tantas ocasiones y no me cansaré de hacerla y tendré que seguirla repitiendo. ¿Por qué? Porque para los hermanos que nos acompañan por primera vez y estamos en ese proceso de transición a la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Torá, Pentateuco en el griego, es fundamental que tengamos claro que la Torá no solamente corresponde al pueblo judío, sino a todo el pueblo de Israel, es decir, a cada uno de nosotros. Recuerden que nosotros somos casa de Israel. Más adelante en el estudio veremos cómo ese pueblo de Israel, esas 12 tribus que está convocando precisamente Moshe aquí en este parachá, se van a separar, se van a dividir en dos grupos. La casa de Judá, que es el pueblo judío que conocemos hoy en el siglo XXI, que por supuesto viven, practican y estudian la Torá, con la diferencia de que no reconocen al Mesías. Entonces, ese pueblo judío que no reconoce a nuestro Mesías está ahí. Estudian la Torá, la misma Torá que tenemos aquí en nuestra Biblia, por supuesto, y la casa de Israel, que reconocemos al Mesías, que sabemos de nuestro Mesías como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, hay esos dos grupos, pero también la palabra que nos dice, Yeshua dijo, yo he venido solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice que habrá un ejad que producirá una unidad de estas dos casas para que mi pueblo sea un pueblo. Bueno, esta pequeña claridad es muy importante, repito, para que la tengamos presente. Ahora, ¿por qué mencioné este aspecto tan interesante? Porque cuando Moshe reúne a este pueblo de Israel, les dice, estas son las cosas que Yahweh ha mandado que sean hechas. Atención, verso 2, 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo día de reposo por Yahweh. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Wow, esta es una expresión extremadamente importante, por eso les pedí en el principio de este episodio que cuando usted desarrolle su tarea, ¿en qué consiste la tarea? Leer los capítulos de este parachá, del capítulo 35 al capítulo 38, pero repito, no es leer por leer, es escudriñar. Y vean, hemos leído básicamente 2 versos del capítulo 35 y necesitamos detenernos, necesitamos caminar a paso muy lento, porque aquí hay un tema extremadamente importante y profundo. Así es que, para los hermanos que me pidieron que profundizáramos un poco sobre el tema de Shabbat, ya tenemos algunos videos grabados, por supuesto, detenidamente en el estudio de Shabbat. Por favor, búsquelos a través de Roberto Alfaro, a través de Estudio Maná, Estudio Bíblico Maná, y allí los va a encontrar. Pero sí quiero hacer mención básicamente a 2 elementos. En principio, Moshe hace 2 observaciones fundamentales. Número 1, el Shabbat. Número 1, 6 días trabajarás. Es el punto más importante. Observen cuán importante y cuán valor tiene para Yahweh, para el Dios eterno, para Moshe y para el pueblo de Israel, este aspecto del Shabbat. De hecho, podríamos mencionarlo como está escrito por muchos estudiosos de la palabra. Dice que Shabbat, el séptimo día, lo menciona acá puntualmente, es el sello de la creación, es el sello que el Padre Eterno entrega a
todo su proceso de creación. Ahora, es interesante notar tres aspectos y le pido por favor tome nota de esto que voy a estar mencionando puntualmente. Lo voy a hablar con lentitud para que usted lo escriba por favor en sus notas. Vemos que en esta porción de Shemot 35 nos menciona específicamente tres fundamentos, tres aspectos que vamos a considerar en todo el estudio bíblico. Número uno, un lugar. Nos está indicando que hay un lugar en el que se va a llevar a cabo la construcción del Mishkan, del tabernáculo. Número uno, la palabra para lugar es la palabra Makón. Hay un lugar donde, repito, se va a desarrollar esta construcción. Es importante mencionar, y ya lo hemos hecho en estudios anteriores, que cuando mencionamos la construcción del tabernáculo, recuerden que Moshe va a construir algo que ya Dios le presentó directamente, que ya Moshe observó directamente y que ahora lo va a traer a la tierra, lo va a colocar en un lugar determinado en la tierra. Obviamente también sabemos que este Mishkan va a ser movible, va a ser susceptible de ser trasladado de un lugar a otro en este primer concepto que estamos teniendo. Número dos, primero, entonces, un lugar. Número dos, un tiempo. Hay un tiempo determinado en el cual se va a desarrollar esta construcción y esta construcción va a tener un orden específico de cumplimiento a Shabbat. Y número tres, vamos a tener un pueblo. Este pueblo, que es el pueblo escogido, el pueblo de Israel, pues está representado en la palabra Adam. Adam representa a la humanidad, de un hombre toda la humanidad. A partir de Adam, toda la humanidad. Entonces, voy a repetirlo nuevamente. Tres aspectos. Makom, que significa lugar. Luego, Zman, que significa tiempo. Y finalmente, Adam, que representa al hombre. El hombre representando a la humanidad. Recordemos que el hombre tiene también lo que se llama el nefesh, el alma. Muy importante ese aspecto, lo veremos en otro momento. El tiempo tiene que ver precisamente con los ciclos o los periodos de año, de meses o de días, para que entremos a comprender obviamente el texto para hablar de Shabbat. Y finalmente, el mundo que nos rodea. Ahora, cuando Moshe reúne al pueblo, observen el texto que estamos leyendo en Éxodo 35, Moshe reúne al pueblo, a la congregación, es decir, Adán. Número uno, ordena la elaboración del Mishkan, la segunda palabra, lugar, Makom. Y finalmente, ordena que se desarrolle o se cumpla el mandamiento número 4 del Shabbat, el día de reposo. Dice el texto que estamos desarrollando, por favor, que cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Por supuesto, estamos en el siglo XXI y cuando hablamos de las prohibiciones, a propósito, recordemos que en la Torá tenemos el Mishnat, hay 39 prohibiciones que la Torá tiene establecidas. Lo que la Torá prohíbe, por ejemplo, es realizar en el Shabbat algún tipo de trabajo, abodá, como comúnmente se afirma, sino que se aproxima más a lo que significa algún tipo de labores, ciertas labores en particular, que en realidad tampoco es la expresión más adecuada para el término melajá, que es verdaderamente importante. Ahora, ¿cómo entender y definir este concepto? Una definición de la palabra melajá es algún acto, alguna acción donde el hombre demuestra su dominio sobre la naturaleza, pero también todo acto que implique, creación, es decir, una modificación sustancial y no imprescindible para la vida. Por ejemplo, respirar, comer, son modificaciones sustanciales, pero necesarias o imprescindibles. Ahora, podríamos mencionar, no voy a entrar a todo el estudio de las 39 prohibiciones, porque tendremos que considerar esas 39 prohibiciones a la luz de la Torá, no solamente de la Torá escrita, sino de la Torá oral, y también debemos observar esas prohibiciones en el siglo XXI, hoy, en nuestro tiempo. Pero una muy importante que veo que debemos considerar aquí está en el verso 3. No encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Observen la expresión, no encenderás fuego.
no encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el tiempo de Shabbat. Ahora, la palabra encender, entendemos para el tiempo de la escritura de la Torá, Moshe escribiendo este texto, entendemos encender en el sentido de tomar la madera, cortar la madera, preparar la madera, encender el fuego para prender, para quemar esta madera, para el calor, para los alimentos, para la iluminación, para la misma protección, seguramente. Ahora, ese fenómeno no lo tenemos en el siglo XXI. Entonces, en el siglo XXI tenemos otros contextos. Encender el alumbrado eléctrico, encender su celular, encender la estufa eléctrica, encender el microwave, encender el automóvil, el motor del automóvil, encender una luz. Entonces el contexto encender, si usted lo observa, tiene una aplicación para nuestros tiempos. Solo lo estoy mencionando, no voy a entrar allí a definir todo lo demás, pero mencionemos algunos de las 39 prohibiciones. Por ejemplo, encender el fuego, ya lo mencionamos, verso número 3, capítulo 35, cegar, cosechar, echar árboles, entre otros textos, arar, seleccionar, amasar, entintar. Entintar tiene que ver con escribir, entintar tiene que ver con imprimir, no entintar en el tiempo de la tinta, entintar, pero también hoy escribir con el bolígrafo o imprimir en la impresora, fotocopiar. Todo esto tiene que ver con la asociación de entintar. Tejer, lavar, anudar, quemar, escribir, demoler, matar, aplanar, peinarse, bordar, desenredar, coser, desatar, extinguir, borrar, entrampar, desollar, marcar, cargar, curtir, construir, terminar o completar una labor, dar forma o moldear, rasgar, cocinar, retroceder, hilar, moler, cegar. 39 prohibiciones. Tenemos entonces que considerar de ellas cómo y cuáles aplicamos hoy y cómo y cuáles podemos realizar. Vean un ejemplo. Nosotros sabemos por la palabra que nuestro tiempo de Shabbat da comienzo de tarde en tarde, de tarde en tarde. Por lo tanto, el tiempo de Shabbat da comienzo el día 6. A propósito del día 6, para nosotros en el calendario grecorromano es el día viernes. Es importante que tengas presente, mi amado hermano, que en la palabra, en la Biblia, no se nos mencionan los días calendarios que conocemos hoy. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. No, los días se mencionan por su número. Día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto. Ya voy a enseñar algo sobre el tema. De tal manera que cuando hablamos del día sexto, en el atardecer del día sexto, a la caída del sol, normalmente se usa esta expresión, a la caída del sol, yo prefiero llamarlo al atardecer, al momento en que el sol ya empieza a ocultarse. A ese momento, de hecho, hoy con la tecnología que tenemos en internet, sabemos puntualmente, según el área donde vivimos, el código postal del lugar donde vivimos, sabemos puntualmente en qué momento ese sol tiene ocultamiento y justo y en qué momento precisamente podemos dar comienzo a ese Shabbat. Ahora, no estoy colocándonos en la posición extrema de que tiene que ser a las 6:33 con 20 segundos, por favor. Es importante que al atardecer, al cierre del sol, viene una reunión de familia, una reunión familiar muy importante. Si algo valioso tiene Shabbat, primero, como el sello de la creación de Dios, como la ordenanza que Dios estipuló en los mismos 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, como el principio fundamental de la vida, de la creación, de la humanidad, como que sabemos de la importancia de Shabbat desde el principio en el proceso del reposo, después del sexto día de la creación, el Padre Eterno toma un reposo. Y no es que tome un reposo en el sentido de que tomó un descanso porque estaba fatigado, no, es porque el Shabbat tiene una trascendencia de carácter espiritual mucho más importante que necesitamos ver. Shabbat no se nos puede convertir en un asunto de carácter religioso, no es un asunto de carácter simplemente de reunirnos y compartir dos alimentos, no. Para mí en lo personal considero que Shabbat tiene un fundamento tan especial cuando
Atención, padres de familia, por favor. Nosotros recibimos permanentemente situaciones de muchas familias en diferentes países, hermanos que nos acompañan a través de la red internacional de oración, de los ayunos, a través de todos los estudios bíblicos. Y vemos la situación de la situación familiar, de los problemas de carácter familiar, padres e hijos. Pues Shabbat está encauzado precisamente para que logremos esa unidad, ese ejad de familia. Si nunca lo has hecho, amado papá, mamá, por favor, este es el tiempo de hacerlo. No es un asunto de religión, no es un asunto de judíos, es un plan y un propósito de Dios. Por favor, quitémonos esos estigmas que no nos permiten avanzar a lo que el plan perfecto que el Padre Eterno planteó está escrito. Shabbat, un reposo en el que papá, mamá, hijo o hijos o hijas estamos sentados a la mesa, compartimos unos alimentos, tomamos la palabra, celebramos esa reunión. No voy a entrar a los detalles porque la verdad es que hay tanto conflicto con todos estos temas, que si encendemos velas, que si no encendemos velas, que si partimos pan, que si no partimos pan, que por favor no nos quedemos, por favor, con todo respeto en esas pequeñas diferencias de opinión. Pero primero preparémonos en el tema, preparémonos para establecer una buena reunión familiar. Compartamos la palabra con nuestros hijos, bendecimos a la esposa, bendecimos al varón, al sacerdote, bendecimos a nuestros hijos con esa bendición maravillosa que Jacob dejó sobre Efraín y Manasés, y compartimos ese momento, es único, ese momento vale oro, ese momento nos evitará todos los conflictos que podemos tener hoy entre padres e hijos, hijos y padres, desunión, desigualdad, irrespeto y todas las demás circunstancias. Así es que Shabbat, observen que es lo primero que Moisés comparte con el pueblo de Israel y nos indica en el día 6. Ahora, para Shabbat hay algunos procesos interesantes que debemos conocer, muy simples por demás. Por ejemplo, desde el día miércoles, es decir, el día miércoles estamos hablando del día 4. El día 4 es miércoles, el día jueves es 5 y el día viernes es día 6. El día 7 es el Shabbat. Entonces, a partir del día miércoles se prepara todo el escenario, los alimentos, todo lo que vamos a tener en torno a Shabbat, miércoles, jueves y viernes. Obviamente que nosotros aquí no lo hacemos de una manera tan detallada en el occidente, pero si nosotros y ustedes quienes han tenido la oportunidad de estar propiamente en Israel y celebrar un Shabbat allí con los hermanos creyentes, pues van a notar que ellos, su Shabbat, que es tan extraordinariamente importante, cumple una serie de ordenamientos y procesos muy básicos, pero muy importantes. Entre ellos, repito, a partir del día miércoles se inicia el proceso de selección de los alimentos, el alimento kosher, la preparación de Shabbat, de tal manera que cuando llegue el día 6 al atardecer y nos reunamos en familia, podamos disfrutar de ese momento maravilloso con nuestro Padre Eterno. Ahora, luego del día 7, que es el día Shabbat, viene entonces el primer día de semana, en este caso el día domingo. Día 1, día 2 y día 3, es decir, el día 1, día domingo, día 2, día lunes y día 3, el día miércoles. ¿Para qué? Para que durante esos siguientes días, hasta el siguiente Shabbat, podamos disfrutar de la revelación de la palabra, del estudio bíblico devocional de la semana, del Shabbat. ¿Cómo hacemos nosotros todo el proceso? Durante la semana desarrollamos este espacio de estudio bíblico devocional. Avanzamos en los capítulos correspondientes a la Torá, al Parashá de la semana, en la medida en que el tiempo nos lo permite, y en el día de Shabbat, cuando tenemos nuestra reunión de congregación, hacemos el cierre del tema de la semana, ya con la enseñanza completa, muchas veces tratando específicamente un tema en particular. Ahora, ¿por qué quise mencionar estos detalles tan elementales y básicos, muy básicos, en verdad, muy básicos? Porque si usted observa, traté de hacerlo en la gráfica, quiero ver cómo aparece la gráfica allí en su pantalla. Si usted observa, por favor, va a notar que a partir del día 4, dijimos día 4, miércoles, jueves y viernes, viene el tiempo de preparación para realizar
nuestro tiempo de Shabbat, en el día 7. Posteriormente al día 7, después del tiempo de Shabbat, viene el día 1, el día 2 y el día 3. ¿Correcto? Observen, al tomar estos días juntos en ese ordenamiento que estamos presentando, ¿qué formamos? Se forma muy bien la menorá. Observen, nada de lo que la palabra nos indica, nada de lo que se está indicando ahora en este Parashá Vayakhel, como la preparación de todos los utensilios, de todo lo que vamos a tener presente en el Mishkan, está sucediendo por casualidad o por ocurrencia. Recordemos que el Mishkan, lo dijimos desde la Parashá Terumá, que empezamos a hablar de este tema. Recordemos que hemos hablado del Mishkan como el microcosmos, es decir, que cada uno de los elementos que conforman la construcción del Mishkan tiene una representación terrenal de la creación aquí en la tierra. Es el microcosmos. Y el macrocosmos, si lo puedo decir de esta manera, el universo, los cielos, es el lugar de Dios. Pero ahora Dios va a tomar lugar en un microcosmos en la tierra. Estoy hablando desde el punto de vista figurado, desde el punto de vista espiritual. La Shekinah de Dios va a ocupar ese lugar en la tierra. Muy interesante. Ahora, en todo este proceso que nosotros estamos viendo, es importante mencionar, y ustedes me preguntan con mucha insistencia, ¿qué pasa con la expresión de que todo aquello, cuando hacemos todo tipo de actividades que no corresponden a Shabbat, según las prohibiciones, de cierto morirá? Bueno, ese es un texto que nos encontramos en el libro de Números, capítulo 15. Veámoslo por un momento. Libro de Números, en el capítulo 15, en el verso 32. Muy interesante la historia porque nos habla con una claridad absoluta del tiempo de la escritura de Moshe, lo que pasó para este momento. Libro de Números, obsérvenlo por favor, en el capítulo 15, y veamos en el verso 32. ¿Lo tienen? Números capítulo 15, verso 32, dice esta palabra. Estando los hijos de Israel, observen, no dice el pueblo judío, los hijos de Israel, las 12 tribus, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo, en Shabbat. Recogía leña en Shabbat. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a la presencia de Moshe y Aarón y a toda la quejilá, a todo el cajal, la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se debía hacer. ¿Qué se debe hacer con una persona que está realizando una actividad fuera del propósito del tiempo de Shabbat, de la celebración propia de Shabbat? ¿Qué vamos a hacer con esa persona? No había algo determinado para ese punto, no, la Torá en ese momento no lo indica. Entonces, dice el verso 35, y Yahweh dijo a Moshe, irremediablemente, muera aquel hombre. Apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces, lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Yahweh mandó a Moshe. ¡Wow! Pero esto está tremendo. ¡Qué situación tan seria! Lo que quiero significar aquí básicamente es lo siguiente. Veamos cómo en el tiempo del siglo XXI, hoy, hemos perdido la dirección, se ha perdido el punto central de la celebración de Shabbat. Entonces, en algún momento, y no voy a entrar también a ese detalle, se nos cambió esta maravillosa ordenanza, que no es una ordenanza de Moshe, que no es una ordenanza que a Moshe se le ocurrió dejar, sino que en Éxodo capítulo 20 dice el verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo, mandamiento número 4. Así es que si nosotros nos preguntamos si somos creyentes en los mandamientos, en estos 10 mandamientos, que es el resumen, el compendio de los 613 mandamientos,
613 mandamientos, pastor, ¿usted qué está diciendo? Tenemos 613 mandamientos en la palabra. De esos 613 mandamientos, Éxodo 20 los comprime, si me permiten usar esa expresión un tanto moderna, los comprime a un microchip de 20 mandamientos. Allí están. Y el cuarto mandamiento de guardar el día de reposo es un mandato perpetuo. Nunca se dijo que se debía cambiar. A alguien se le ocurrió cambiarnos el día y estamos en esta situación. Pero no solamente que se nos cambió el día, sino que lo perdimos de dirección. Se perdió completamente el sentido, la importancia, el valor, el fundamento que Dios estableció en el Shabbat, el fundamento como familia, el fundamento como congregación, el fundamento con el temor de la palabra. Lo perdimos. Entonces el mundo ha convertido, mejor corrección, el mundo ha convertido el viernes al atardecer como el principio del pecado, como el principio del mundo, como el principio, como diríamos en algún momento, de la rumba. Entonces dijimos el viernes cultural, y ve uno imágenes en internet que dicen, mostrando escenas del mundo, diciendo, es viernes y mi cuerpo lo sabe. Qué vergüenza delante de nuestro Padre Eterno, porque podríamos decir, es viernes y mi cuerpo y mi corazón saben que viene Shabbat, es el día sexto y que estamos en las puertas de la celebración de Shabbat. Creo que sería mucho mejor. El mundo sería otro, la vida del ser humano en esta tierra sería otra si hubiésemos conservado ese fundamento de la palabra como lo es el Shabbat. Ese momento maravilloso de familia. Y déjenme decirle, mis hermanos, por muchos años, aún como pastor, no estábamos realizando este momento de Shabbat. Pero todo tiene un tiempo, todo tiene una hora, todo tiene un momento. Recordemos los tres elementos que estuvimos mencionando hace un segundo. Un lugar, un tiempo y la humanidad. Y hubo un momento, un tiempo y en la humanidad que en mi corazón, junto con mi esposa, la pastora Pili, por días, por meses, por años, pensábamos en la importancia de esa celebración de Shabbat. Estamos incumpliendo ese mandato y así incumplimos muchos otros, no solamente este. Creemos ser muy creyentes, creemos tener mucha santidad, pero estamos incumpliendo los mandatos básicos. Y el cuarto mandamiento se está incumpliendo lastimosamente hasta el día. Y las personas o las gentes y las naciones lo tratan como que esto es judaizar, o como que esto no es el tiempo de ahora, o como que eso ya está abolido y que ya no vivimos bajo la ley, que vivimos bajo todas esas expresiones que la humanidad, la tecnología también, la humanidad, la doctrina y tantas otras cosas, quería decir, la teología moderna ha querido cambiar y actualizar según su manera de pensar las formas como tenemos que vivir. Y nos salimos del verdadero plan y el verdadero propósito que Dios tenía para su pueblo. Así es que, mis amados, nada de lo que está escrito en este parachá tan maravilloso que tenemos hoy, repito, está por demás. Todo tiene una revelación, todo tiene un momento y todo tiene algo extraordinario. En el capítulo 35, verso 30, ayer lo mencioné también, dice que mientras llegaban las ofrendas, Bezaleel y Aholiab, señalados por Yahweh, administraban la obra del tabernáculo. Bezaleel, esa expresión o este nombre Bezaleel, tan importante, ¿qué tal si lo dejamos como tarea? Me parece que es una buena tarea. Por favor, tómese unos minutos de investigar su tarea, gracias a los que les encanta hacer tarea, gracias. Qué interesante. Es algo de disciplina personal solamente, no más. Dice, por favor, indíqueme estos dos nombres, Bezaleel, capítulo 35, verso 30 y 36, verso 7, Bezaleel de la tribu de Judá y Aholiab de la tribu de Dan. ¿Qué representan sus nombres? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué están determinados? ¿Por qué específicamente estos dos nombres? ¿Cuáles eran sus tareas? ¿Cuáles eran sus responsabilidades? Vamos a dejarlo hasta este punto, mis amados hermanos. Apasionante tema, ¿verdad? Mucho tema por tratar, mucho por hacer. Quería avanzar un poco más, lastimosamente el tiempo no nos lo dio. Nos queda por trabajar muchos temas del tabernáculo, de cada uno de los lugares, el lugar santo, el lugar santísimo, el abacro, los querubines, todos los demás temas que acompañan el Mishkan. Esa es su responsabilidad, que usted por favor en casa ahonde, profundice
Y observen, avanzamos en 2 versos y se nos pasó el tiempo. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Gracias por compartir este video y hasta el día de mañana, atentos con la tarea. Shalom, bendiciones.